Hola, 10 de la mañana en La Habana, listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. En titulares, presidente Miguel Díaz-Canel exhorta a la eficiencia para garantizar el éxito de la intervención sanitaria que se realiza en varias provincias del país con Abdala, candidato vacunal considerado como muy seguro por los científicos. Esta jornada, 4 municipios de la capital se suman a esta estrategia de vacunación. Desde las redes sociales, Diplomática Cubana denuncia que oscuros intereses se mueven detrás de la campaña sobre el presunto síndrome de La Habana. Advierte de la existencia de un nuevo ciclo de artículos y filtraciones sobre supuestos ataques sónicos. Y desde los sitios condominio.cu, canciller cubano condena bombardeos de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, ataque que calificó como indiscriminado. Soy Gretel Romero. Comenzamos. En 4 municipios de la capital cubana, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Guanabacoa y Regla, comienza este miércoles la intervención sanitaria con el candidato vacunal contra la COVID-19, Abdala. Como hemos venido informando desde inicios de esta semana, se lleva a cabo la aplicación del inyectable en grupos y territorios de riesgo del país. A propósito, en reciente reunión con expertos y científicos, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó a lograr en cada lugar una estrategia de vacunación con orden y respeto a las exigencias de la entidad reguladora cubana. Abdala es un prototipo de vacuna muy seguro, afirmó la directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctora en ciencias Marta Ayala, quien luego de ofrecer detalles de las 3 fases por las que ha transitado el estudio del candidato en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, explicó al presidente cubano y al primer ministro la estrategia que se sigue para la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo, esa que se desarrolla por estos días en todo el país, con previa autorización del Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Dispositivos y Equipos Médicos. Y de esta manera se distribuyó Abdala por toda la geografía del país. Estas dosis son para la intervención sanitaria en grupos de riesgo, de personal de salud, y en la provincia de La Habana también la intervención sanitaria en los municipios de Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y Habana del Este. Y también debe comenzar la intervención sanitaria poblacional en la Isla de la Juventud. Aquí hay que decir, presidente, que hay que darle mucha atención, mucho cuidado, mucho cariño a todas estas dosis de vacunas que están repartidas por toda la geografía del país. Estamos colocando realmente la esencia de estos meses de trabajo de todo este país, porque los recursos que han sido pocos los que se han puesto en función también de esto. Y entonces cada dosis que se ponga tiene que ponerse bien. Este bulbo son 10 dosis, hay que poner todas las dosis. De igual forma, la investigadora informó sobre los avances de Mambisa, el segundo candidato del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, del cual dijo se ha ido posicionando a partir de su seguridad demostrada en los estudios fase 1 y 2 para su empleo en convalecientes o dosis de refuerzo. En el encuentro fueron presentados además los estudios que se realizan para actualizar el actual protocolo de enfrentamiento al virus. Sin embargo, los expertos insisten en que más que incorporar nuevos tratamientos y procedimientos, hay que cumplir los ya aprobados, entre ellos perfeccionar la clasificación de pacientes para su ingreso oportuno, así como el suministro inmediato de los medicamentos. Aquí ya se ha hablado de la que están las cepas nuevas. El nivel de positividad que se hacían los PCR estaba alrededor de un 1%. Ahora está alrededor de un 5%. ¿Qué significa eso? Que hay 5 veces más, además que tiene que ver con lo que se reporta en el mundo, 5 veces más transmisibilidad de la cepa. Por lo tanto, hay que cuidarse, para ponerlo si quieren en términos matemáticos, 5 veces más hay que cuidarse, que es algo que se insiste. Pero con respecto al protocolo hay otra cosa. Estas cepas nuevas, la característica es que entran más fácil a las células, una vez que se infecta, porque como entran más fácil a las células, por eso alcanza una carga viral muy elevada desde un inicio. Si los tratamientos no se logran comenzar con suficiente tiempo de antelación, vamos a ir teniendo los fenómenos. Vamos a ver que el protocolo tenga posibilidad de perfeccionarse un poquitico más. Si el tratamiento no se aplica con tiempo, porque ya cuando se va a aplicar la carga viral que tienen las personas es muy alta. Como es habitual en estos encuentros, el doctor en ciencias, Raúl Guinovar, insiste en que los pronósticos para Cuba son desfavorables, fundamentalmente en La Habana,
A la vez, alertó a las provincias de Mayabeque, Holguín y Artemisa, territorios que han tenido un repunte de la enfermedad en las últimas semanas. Lo que se espera es un crecimiento de casos diarios para las próximas semanas y lo mismo pasa con los activos. Y bueno, el caso de los fallecidos, que ya es algo que mencionamos la semana pasada, es una tendencia que aunque con una ligera mejoría esta semana, todavía mantiene pronósticos desfavorables. Y para analizar la situación epidemiológica en el día, seguidamente se reunió el Grupo Temporal de Trabajo para el Control y Prevención de la COVID-19. Mediante videoconferencia, las máximas autoridades del país intercambiaron con los gobernadores de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, territorios con una tendencia al incremento de casos diarios. Alentador resultó el intercambio con las autoridades de Matanzas, provincia que luego de una compleja situación avanza hacia el control de la enfermedad y se alista para iniciar la intervención sanitaria con el prototipo de vacuna Abdala en las próximas horas. En ese sentido, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió tanto en el encuentro con los científicos como en el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno a realizar una intervención sanitaria con orden y disciplina en la que tienen que existir todas las condiciones que se exigen para que este vital proceso resulte exitoso. Como es habitual en la emisión, actualizamos sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este martes 1.207 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. De esta manera asciende a 119.375 la lista de confirmados con la COVID-19. En esos momentos, 6.090 se encuentran activos. En las últimas 24 horas fallecieron 13 personas para un total de 768 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cubavisión Internacional. Vamos a hacer una pausa. Al regreso buscamos otras noticias en las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros. Los que militamos en el bando de los inconformes y de los optimistas, como Fidel y Raúl, aprendimos con ellos y sus compañeros de lucha que todos los desafíos pueden ser vencidos. Los cubanos estamos demostrando otra vez que sí se puede. Hay un componente que está en el ADN cubano, en la mezcla magnífica de etnias e historia de resiliencias continuas de la que emerge esa dulce palabra cubano. Gracias, Cuba. Siempre será un honor estar a tu servicio, patria amada. Lo decíamos al inicio de nuestra emisión, a pesar de que no existen evidencias sobre la posibilidad de los mal llamados ataques sónicos, vuelve la trama sesgada de la supuesta agresión a funcionarios de Estados Unidos en Cuba. En declaraciones a Prensa Latina, la diplomática Joana Tablada denunció que tras el cambio de gobierno en la Casa Blanca hay un nuevo ciclo de artículos y filtraciones sobre este tema. Puntualizó que el denominador común de este conjunto de publicaciones es la especulación política, la manipulación, la ausencia de fuentes primarias y la referencia engañosa que asume y presenta como un hecho cierto un supuesto síndrome de La Habana que no fue demostrado por la ciencia. Abrimos el tema en redes sociales. Ya vemos en pantalla un tuit traducido de Carlos Fernández de Cosío, director general para Estados Unidos de la Cancillería. Lo leemos. Aquí está el problema. Aparte de los síndromes reportados, no hay evidencia de que exista un arma de microondas y toda la ciencia disponible sugiere que cualquier arma de ese tipo sería tremendamente impráctica. Y es que recordemos, ningún informe o estudio divulgado hasta hoy en Estados Unidos, Cuba o el mundo
proporciona evidencias científicas de que existieran ondas de radiofrecuencia de gran intensidad en el área donde se ubicaron los diplomáticos que reportaron síntomas de salud. Al respecto, en sus declaraciones a Prensa Latina, Joana Tablada agregó que la Academia de Ciencias de Cuba discrepó sobre esta posibilidad que calificó de una especulación presentada como una hipótesis más no sustentada por argumentos en el informe publicado de las Academias de Ciencias de Estados Unidos. Bueno, jornadas atrás, la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba también posteaba sobre el tema. No hay ningún síndrome de La Habana. La idea de que hubo ataques en Cuba es absurda y malintencionada. Síntomas reportados por diplomáticos son tan diversos que los científicos afirman no pueden atribuirse a una causa. Cuba se mantiene abierta a un intercambio serio del tema. En sus palabras a Prensa Latina, la diplomática denunció que las medidas tomadas sobre la base de especulaciones no confirmadas no han sido revertidas y el sufrimiento que han provocado al pueblo cubano, a las familias y a las relaciones bilaterales y entre los pueblos solo ha sido agravado. A su juicio, la víctima principal de toda esta nueva saga parece que es, una vez más, la verdad. Tenemos más informaciones en los próximos minutos. Siga con nosotros. Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. La agencia cubana de noticias informa que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla condenó a través de su cuenta oficial en Twitter los bombardeos que el gobierno de Israel sostiene sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Asimismo, resaltó que estos crímenes continúan contando con el apoyo de Estados Unidos, nación que insiste en proclamarse como garante internacional de la seguridad y el antiterrorismo, mientras respalda acciones como estas. En su post calificó además como indiscriminados estos ataques. La nota amplía además que el gobierno israelí autorizó el lanzamiento de ataques aéreos sobre 150 objetivos en Gaza como parte de la escalada en la violencia entre ambos territorios. Y la agencia informativa Prensa Latina dio a conocer que la embajadora de Cuba en Ucrania, Natasha Díaz, intervino sobre las opciones de ocio de la mayor de las Antillas en una mesa redonda de la Feria Internacional de Turismo de este país. En el evento, con sede en el Centro de Exposiciones de Kiev, Díaz se refirió a los preparativos de la nación caribeña para la próxima temporada turística y a sus expectativas como destino popular en el desarrollo del ecoturismo. Durante el encuentro se analizó la apertura de las fronteras en los países asistentes a la feria y se discutieron los protocolos de seguridad para su cruce ante los desafíos actuales impuestos por la COVID-19. Previo al inicio de la pandemia, Ucrania se ubicó entre los primeros 20 mercados emisores de turistas a Cuba. Y el rotativo Tribuna de La Habana publica que el mundo recibe este miércoles el Día Internacional de la Enfermería bajo el lema Una visión de futuro para la atención de salud. El Consejo Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la Salud insertan la fecha dentro de una campaña que inició desde el presente año para reconocer el papel del personal sanitario en la lucha contra la COVID-19. En Cuba, el personal de enfermería supera los 85.000 graduados, distribuidos en todas las instituciones de salud y niveles de atención, con prioridad en el primario. Se garantiza la atención a toda la población, incluidas las zonas rurales y de difícil acceso, y la colaboración de este personal calificado se extiende a más de 50 países de todo el mundo. Un reconocimiento especial a todos los profesionales que desempeñan esta noble tarea. Y volvemos con una nota que ha marcado titulares por esos días en la agenda informativa del país. Granma publica que con el propósito de seguir fortaleciendo la empresa estatal socialista para que desarrolle todas sus potencialidades como figura fundamental del modelo económico cubano, entraron en vigor 12 normas jurídicas que implementan 15 medidas aprobadas en septiembre de 2020. En conferencia de prensa efectuada este martes en el Ministerio de Economía y Planificación, directivos de este organismo, de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Finanzas y Precios, abundaron en las novedades de las disposiciones. El siguiente trabajo tiene los detalles. Que perfeccionar la empresa estatal es una prioridad para la economía cubana, no cabe duda alguna. Justo por ese camino transitan las medidas que desde hace varios años aprueba el Estado cubano. 28 primero y 15 a fines del año anterior son las disposiciones que buscan destrabar los nudos que atan el desarrollo, la autonomía y el crecimiento del sistema empresarial cubano.
En conferencia de prensa se conoció que las nuevas normas ya publicadas en la Gaceta Oficial están en vigor. Margarita González, jefa de grupo de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, explicó los antecedentes de las actuales disposiciones. Todo en función de dotar al sistema empresarial de las herramientas para su transformación. Directivos de los Ministerios de Finanzas y Precios, Economía y Planificación y Trabajo y Seguridad Social detallaron elementos de las nuevas disposiciones. Las novedades apuntan, por ejemplo, a una mayor flexibilidad en la distribución de las utilidades después de impuesto. Se elimina el límite establecido de hasta 5 salarios y la condición del cumplimiento o sobrecumplimiento de los llamados indicadores directivos. Se dispone igualmente la posibilidad de otorgar un nuevo destino a las utilidades, en este caso para estimulación o construcción de viviendas. El perfeccionamiento de las funciones de las estructuras del sistema empresarial, desde las OSDE y hasta el nivel de las UEB, y el surgimiento de la llamada empresa filial, son también de los elementos novedosos a los que se suman la posibilidad de la reincorporación al empleo de pensionados por edad. Las medidas aprobadas y ya en implementación demandan ahora de altos niveles de capacitación y responsabilidad de los directivos del sistema empresarial. Son una herramienta que, bien utilizada, debería ser un punto a favor de la tan anhelada eficiencia en el complejo escenario de la economía cubana hoy. Así llegamos al final de la emisión, noticias ampliadas a las 12 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional. Ahora continuamos con Zona Deportiva. Siempre es un placer saludar a Álvaro Álvarez. Álvaro, bienvenido. ¿Cuál es el tema que traes para el programa? Un placer saludarte, Gretel, como siempre. También a usted que está en sintonía con Cubavisión Internacional. Pues hoy es miércoles y como cada día de esta semana, pues regresa Arián Alejandro, esta vez para comentar sobre béisbol a propósito de que Cuba redujo la preselección al torneo preolímpico de 38 a 32 jugadores y hay mucha polémica por la exclusión de algunas figuras. Mucho que decir seguramente sobre este tema. Adelante con la emisión y bienvenido también, Arián. Gracias, ya comenzamos. Les saludo y le doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Deportiva correspondiente a este miércoles 12 de mayo de 2021. Como es habitual en este día de la semana, regresa Arián Alejandro esta vez para comentar sobre béisbol a propósito de la reducción de la preselección cubana al torneo preolímpico de 38 a 32 jugadores y la exclusión de algunas figuras que ha despertado la polémica en la afición cubana. Así que le invito a acompañarnos hasta el final. Más de una razón para recordar nuestra cita. También nos puedes seguir en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Cubavisión Deportes. En Cubavisión Internacional. En Cubavisión Internacional. Primer momento para el comentario y es tiempo para darle la bienvenida a Arián Alejandro. Un placer tenerte como siempre. Igualmente, Álvaro, el placer para mí saludarte al resto del colectivo y por supuesto a toda la teleaudiencia. Ya lo anunciabas, béisbol, mucha polémica, descontento. Yo sé que usted está ansioso. Sí, hay descontento. Fíjese, cuando hablábamos de la Serie Nacional en la temporada 60, el descontento de Granma por algunas figuras que no fueron incluidas, incluso cuando se dio la primera nómina, que era la que va a participar en la Copa del Caribe, trasladada ya al mes de junio. El caso de César García, de Guillermo García. Bueno, ahora el descontento se ha trasladado a Camagüey porque ausencias o salida de la preselección al preolímpico de varias figuras que llaman la atención y eso estaremos debatiendo hoy. Exactamente, se redujo la preselección de 38 a 32, pero usted sabe que no se excluyeron a 6 nombres. Así mismo. Sino a muchos más de esa primera lista, pero del equipo que va a participar en la Copa del Caribe en Curazao, subieron a esta preselección varias figuras. Eso es lo primero que me llama la atención y lo comentábamos la semana anterior cuando hablábamos de que se había hasta cierto punto. Fíjese, voy a arrancar diciendo algo también importante. A veces cuando vamos a analizar y hacemos la autocrítica desde nosotros los profesionales del comentario deportivo y también para la afición, cuando vamos a analizar el deporte foráneo, fuera de fronteras
en cualquiera de las disciplinas, sobre todo colectivas, somos muy duros, somos muy críticos, tenemos, incluso estando más a la distancia, tenemos a veces elementos o esgrimimos elementos de mucha fuerza. Cuando vamos a lo interno, a lo nuestro, a veces como que pasamos un poco la mano, somos ciertamente algo paternalistas. Y hay que ser sinceros, si se justificaba hasta cierto punto la preselección o lo ocurrido con la preselección, que no se vio bien ante el equipo que va a Curazao en estos juegos de preparación, donde los dominaron prácticamente durante todos los encuentros. Bueno, 3 victorias y una derrota para los de Curazao, llama y hace saltar las alarmas para el equipo que va a dirigir Armando Ferrer. Entonces, se justificaba esto, Álvaro, con que las cargas eran diferentes a la altura de la preparación. El equipo que va a participar en el preolímpico tenía unas cargas superiores al de la Copa de Curazao. Ahora varios peloteros que van a participar o que estaban en la nómina de Curazao pasan. Andrés Pérez, Dayan García, Iván Prieto. Y yo no digo que no se merezcan estar en esta preselección olímpica, pero entonces, si las cargas eran diferentes, ¿cómo explicas que estos se puedan sumar al ritmo de entrenamiento que tiene el preolímpico, o ellos ya tienen un entrenamiento o una carga inferior y están más avanzados en el entrenamiento? Es decir, yo creo que a veces a la hora de dar las justificaciones, sencillamente no se vio bien el equipo ante los de Curazao y listo. Es decir, no se puede tapar el sol con un dedo, más allá de las cargas, más allá, porque la mayoría viene de jugar la etapa final del playoff de la pelota cubana. Entonces, los jóvenes, quizás con más ambición, con más ganas, con ganas de mostrarse, fueron superiores. Yo creo que no hay por qué justificar lo ocurrido en esta... Y otros no tan jóvenes como Frederick Cepeda, en este caso, que sigue demostrando que está en plenitud de facultades, se emplea a fondo para ganarse un puesto, porque quizás por su veteranía puede decir, no, vamos a darle chance a los jóvenes. No lo tengo seguro y puede pensar en el caso, como bien comentabas de Cepeda, bueno, ya me ven como un veterano, no me ven como un hombre a la defensiva que pueda aportar, quizás no me vean como titular, voy a demostrar que puedo ser titular y que puedo aportar en el equipo. Y esto hace, lo que comentabas, que rinda. Hay algunos que puedan hasta cierto punto sentirse acomodados, ya por mi nombre, por lo que he hecho, voy a estar en el equipo, y no se empleen de manera completa dentro de estos partidos de entrenamiento. Estaba revisando por aquí la preselección a Arián, porque son muchos nombres y claro, quizás podemos obviar algunos. Me llama la atención que Yurisbel Gracial está incluido, sufrió una lesión el pasado fin de semana en Japón, que lo va a tener fuera del torneo preolímpico de la Florida. Ahora, otro tercera base natural, el caso de Dayan García, que ha jugado esa base, aunque últimamente en la Serie Nacional también se desempeña en segunda. Como segunda. Y la otra opción pudiera ser Yadil Mujica, y por eso me llama la atención que se excluya a uno como Alexander Ayala, puede jugar esa posición. Que puede jugar y de hecho lo hizo en el Premier 12, lo ha hecho en otros eventos internacionales, lo ha hecho de muy buena manera. Uno puede decir, bueno, ¿qué le ha faltado a Ayala? A ofensiva, a producir al momento, pero ¿cuántos de los peloteros que están en esta nómina han rendido en los últimos años en los eventos internacionales? Jordani Samón, Cepeda en algún momento y para de contar. De ahí en adelante, los destacados por Cuba siempre han sido los lanzadores. Lo que más se critica en la serie, que es el picheo muy discreto, que los equipos no tienen más de un abridor de calidad, y cuando se reúnen en el equipo Cuba son los que terminan dando la cara. Y sin embargo, esos peloteros que batean 350, 380, casi 400, que conectan casi 20 cuadrangulares, que empujan una cantidad de carreras importantes dentro de la serie, esto se pierde dentro de los eventos internacionales. Vamos a hacer una pausa en el comentario, Arián. Seguiremos ampliando en nuestro segundo momento. Ahora vamos con otra información. Carlos Tavares, precisamente sobre este tópico del béisbol, es uno de los principales entrenadores que está al frente de la preparación de la preselección olímpica. Ofrece su valoración sobre el tope pactado contra el equipo que no se representará en la Copa del Caribe en Curazao. Yo lo valoro de satisfactorio, tanto para un elenco como el otro. Salió el equipo Curazao 3-2, lógico, el equipo Curazao tenía ya 3 semanas adelantado de entrenamiento, que sacó mucha experiencia. Los peloteros más jóvenes estuvieron confrontando a los más longevos, ampliando su oficio, otros poniendo en función lo que tienen que hacer, a lo que se van a enfrentar, y creo que se le sacó buen partido a estos 5 encuentros. El entrenamiento a partir de ahora va a seguir siendo de alta significación táctica. Lo físico siempre va a estar presente, pero hay que poner en función bien todo lo que se va a realizar en lo que se avecina. Y si no usamos la táctica, llámese construcción de carrera, llámese jugar como colectivo,
pensar en una sola cosa, que es anotar en cada momento que haga falta, pero usando mucho la táctica. Los lanzadores haciendo el trabajo en la zona de bateador. Los encuentros, ahora los entrenamientos van a ser mucho bateo con lanzadores, usar el BP Light, que se usa mucho. El BP Light es guerra, el bateador, lanzador, y eso va a ayudar al lanzador a su zona de strike, a tener el comando, y a los bateadores a pensar, a ver lanzamientos, a ver lances. No hice con el primer lanzamiento que sea un entrenamiento. Estamos tratando de que vean más de 4 lances y eso mismo llevarlo a la competencia. Y juegos de controles entre nosotros mismos o en cuartetas, así como el colectivo de dirección lo planifica. Seguimos hablando de béisbol, abierta la polémica realmente de nuestro deporte nacional. Sí, Cada claro. vez que hay una conformación de un equipo, un torneo, siempre se habla muchísimo, Arián. Ahora, ya Armando Ferrer, el director del equipo, dijo que la nómina definitiva va a quedar conformada por 13 receptores, 7 jugadores de cuadro, 5 jardineros y 11 lanzadores. 11 lanzadores para un torneo que usted va a desarrollar mínimo ahora 3 partidos. Y que Cuba no tiene el chip de la especialización, Álvaro. Porque si usted me dice, tengo a Álvaro, Arián Alejandro, Antonio Sevilla para 7º, 8º y 9º, es correcto que lleve 11 pitchers porque por su especialización, su estrategia de picheo así lo requiere. Pero Cuba trata de exprimir, como se hace en las series nacionales, al menos ha sido así hasta el momento. Ojalá y Armando Ferrer y los venideros managers cambien el chip. Usan el lanzador, lo exprimen hasta el final. Si Álvaro está lanzando 7 entradas, lo más sólido posible, y todavía puede seguir, que siga. Entonces, cuando se complica Álvaro, es que llega Arián Alejandro. Entonces, como bien decías, para 3 partidos en un inicio, 11 lanzadores, teniendo en cuenta la estrategia cubana, es algo... Pero usted lleva 3 abridores, porque son 3 partidos, tiene que garantizar un abridor para cada uno de esos partidos. Lázaro Blanco... Y ya el primer abridor le puede lanzar en la super ronda. Claro, Lázaro Blanco, Giovanni Higuera y Carlos Juan Viera deben ser, por ahí deben estar los nombres de los abridores. Entonces, tiene 5 jardineros ya en la preselección de 32, es decir, que estos deben ser los hombres. Son los que van. Los que van a ir. Sí, claro. Y tiene 9 jugadores de cuadro, tienen que desechar 2 y 5 receptores todavía en la nómina. Sí, Me parece una exageración seguimos llevando los torneos 3 receptores. El tercero nunca juega. El tercero nunca juega. Y es para calentar bullpen y esto lo puede hacer cualquiera. Recuerdo Raúl González en un evento internacional correctamente, es decir, ayudando al calentamiento de los pitchers, porque a veces no hay necesidad de tener, porque siempre se esgrime la justificación de que si pasa algo con uno, te quedas con uno solo, pero tienes que tener muy mala suerte para en este certamen quedarte... Y hay que priorizar la ofensiva y seguimos esperando... Que es el principal problema, Álvaro. Seguimos esperando la convocatoria de los jugadores que están de manera independiente, que se habla, que se está Exacto. estudiando, que se está negociando, pero no se sabe ningún nombre. No se ha dicho más nada. Y yo creo que en los jardines está también debilitada la defensa de Cuba. Está debilitada la defensa. Mira, es que seguimos polemizando porque ya se nos acaba el tiempo. Mira, hay muchos puntos. Esto tenemos que seguir hablando. Gracias a Wilber, el estadístico de Santo Espíritu, que me envía unos números sobre varios lanzadores. De esto podríamos estar hablando. Porque a mí la exclusión de Mada me llama poderosamente la atención. Muchísimas gracias, Arián. Te esperaremos entonces el próximo viernes aquí en Zona Deportiva. De esta manera concluye nuestra emisión de este miércoles. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional.